Bienvenidos a una nueva transmisión de Somos Ciudadanos, edición de fin de año ya para terminar el año. Hoy con una de las habituales, Laura Pulido, Hola a todos. y se estrena en nuestras transmisiones Giovanna Gómez. Hola. Bueno, el tema que nos tiene hoy en esta transmisión es algo que apareció de última hora porque lo lanzaron en el Congreso a última hora, nada más y nada menos que la segunda vuelta para las elecciones a la alcaldía de Bogotá. Un tema que suscita todo tipo de dudas por el trámite que se dio en el Congreso, por el momento político y porque estamos a puertas de unas nuevas elecciones en 2019. Giovanna, ¿qué opinas de lo que acaba de suceder el domingo en el Congreso y lo que se viene con el tema de segunda vuelta para las elecciones de la alcaldía de Bogotá? Bueno, pienso que hay, digamos, cosas positivas que se podrían resaltar, pero también hay bastantes aspectos que me preocupan. Entonces, primero, digamos que me parece bueno la posibilidad de dar mayor legitimidad, ¿no?, con respecto a las elecciones. Digamos que por otro lado, es importante para las personas que de pronto pertenecemos a partidos políticos que son más pequeños, como somos los partidos de oposición. Entonces Partido Verde, Polo, les permitiría, ¿no?, trabajar de pronto en conjunto, organizarse mejor y poder hacer frente a esas mayorías a veces que tenemos en Colombia y que a veces no permiten ejercer nuevos liderazgos, ¿no?, y que se hagan nuevas cosas en el país. Digamos que desde el otro lado es que legitimidad no significa gobernabilidad, y el mejor ejemplo ha sido, yo pienso, que este gobierno de Duque es legítimo, yo no tengo duda de eso, y sin embargo lo que hemos visto en estos 100 días de gobierno es que no ha habido una gobernabilidad, seguimos sin rumbo. Entonces pienso que lo mismo aplicaría para la segunda vuelta aquí en Bogotá. Podemos tener un alcalde o una alcaldesa que sea legítimo o legítima, pero eso no nos asegura la gobernabilidad. Por otra parte, me parece que tampoco soluciona todos los problemas de fondo del país, ¿no?, como son la violencia, la pobreza, la inequidad, y básicamente serían esos puntos. Laura, ¿qué opinas? Bueno, o sea, todo lo que menciona Joa, ella tiene razón. De hecho, quienes pasaron el proyecto inicialmente, el autor es Juan Carlos Lozada, y una de las que más ha apoyado esta iniciativa ha sido Juanita Gobertus. Sin embargo, sorprendió, digámoslo así, en redes que fueran los senadores del mismo Partido Verde que se opusieran de manera radical a este proyecto. ¿Y cuál es la discusión que se ha dado en torno? Porque, o sea, todos los argumentos que menciona Joa, pues es por eso que se propuso. Pero la polémica que se ha dado en torno es que se propuso que para Bogotá se hiciera para el próximo 2019. El proyecto inicialmente estaba pensado para todo el país y para comenzar en el 2023. Sin embargo, es curioso que se haya modificado para que se dé en Bogotá, únicamente en Bogotá, para el próximo 2019. Entonces ese es como el interrogante y la polémica, y eso fue ese fue el motivo por el que rechazaron los senadores del Partido Verde, y no tengo claro, creo que de otros partidos de oposición también, ese proyecto. Entonces, Ahora, lo que no nos queda claro de este pupitrazo a última hora, porque hasta las 12 de la noche tenían para aprobar la reforma política, es la serie de negocios que van ligados a la administración Peñalosa, que van incluidos en el POT, y algunos que van incluidos a las obras de desarrollo de la ciudad. Metro elevado, urbanización de la Vanderhamen, urbanización de los humedales, y todo esto en un contexto de desaprobación bastante grande del alcalde Peñalosa. La última encuesta de Bogotá, ¿Cómo vamos?, lo muestra con un 16% de aprobación y el resto de desaprobación. Por tanto,
la segunda vuelta se convierte como una especie de salvavidas para que el establecimiento recuperemos Bogotá, o sea, vuelva vuelva a tomar las riendas de la ciudad, sobre la base de mantener los negocios en decenas de entidades y en decenas digamos, de obras de infraestructura de gran escala que no solo están ligadas a Bogotá, sino al área metropolitana de Bogotá. Sí, o sea, porque un poquito que yo creo que hay que mencionar, así sea muy obvio, es que el miedo, o más bien la lectura que le hemos hecho, o que muchas personas le han hecho, es que como en Bogotá están tan fuertes los partidos alternativos, y además de eso se está pensando en una coalición amplia que se vaya a consulta abierta entre los candidatos a la alcaldía de los partidos alternativos, entonces llegarían los alternativos con muchísima fuerza. Entonces, la lectura que se le está haciendo a este pupitrazo es que ellos no quieren que suceda lo que va a suceder, que es prácticamente inminente, que un candidato de los partidos alternativos vuelva otra vez a la alcaldía de Bogotá. Entonces, como ellos lo venden, es como, no, la última alcaldía alternativa fue terrible porque no saben hablar de otra cosa. Y, la izquierda, y todos saben que la izquierda, sí, porque todos son comunistas y no sé qué. Sí, pero, o sea, y ahí hay varias cosas que pues tendríamos que hablar, pero entonces la lectura que muchos le están haciendo es esa, como que la segunda vuelta es para evitar que una inminente alcaldía alternativa vuelva a subir al poder. Y además, pues porque si un candidato alternativo en Bogotá sube de nuevo al poder, y que esperamos que haga una buena gestión, ¿sí? Hay muy buenos nombres en la baraja. No sé si Ángela María Robledo al fin va a renunciar, pero pues ella sería Claudia López, Antonio Navarro. Entonces, si alguno de ellos, que son muy buenas opciones, llegaran al poder y hicieran una buena gestión, eso daría aún más fuerza para que los partidos alternativos después llegaran al 2022 a las presidenciales. Entonces, esa es como la lectura que se ha hecho. ¿Sí, Feli? Sí, voy a destacar algo, y es lo que ha ocurrido recientemente, porque esos pupitrazos no son solamente por lo de la segunda vuelta para la alcaldía, ¿no? Miren lo que nos pasó en estos días con la ley, ¿no? Lo que hicimos con Chao Ley TIC, ¿no? Hicimos toda esa presión ciudadana porque nos querían forzar a que tuviéramos esa ley, ¿no? La señora ministra, de que tenía que estar aprobada pues como para allá, y sin que hubiera discusión. Y qué bueno que hubo gente dentro del Senado como Antanas Mocos, que dio una primera alerta, y que aparte de todo tuvimos a Santiago Rivas, ¿no? Con esa gestión y con esa unión, y es de admirar. De una vez lo digo aquí públicamente, pues yo fui testiga de ver a Santiago liderando este proceso en las calles. Y en el Congreso afortunadamente también contábamos con Jorge Robledo, con Angélica Lozano, con Juan Luis Castro, entre otras personas, y a Antonio Sanguino, por ejemplo, también estuvo ahí, siempre, ¿no? Haciendo ese apoyo, porque finalmente las que salimos a la calle somos una parte de, pero también contamos con gente en el Congreso, ¿no? Que son los que finalmente dan la batalla allá adentro. Entonces, digamos que en ese contexto pues no fue sorprendente que todo lo quieran hacer al pupitrazo. Ahora hablemos de la ley de financiamiento, lo mismo, ¿cierto? Todo ha sido al pupitrazo. Sí, es verdad. Entonces, eso es un indicativo de que ahí algo no está bien. Sí. Y eso incluye ese tema que estamos hablando. Entonces, esperemos a ver pues cómo bueno, igual hay que verle como el lado positivo. Uno también tendría que pensar lo que tú decías, o sea, gobernabilidad, gobernanza y mayorías sociales robustas. O sea, un alcalde que se hace elegir con la mitad más uno de los votos, digamos, tiene más fuerza a la hora de incidir y a la hora de sacar sus iniciativas adelante
que un Ajá. alcalde que solo gana con la tercera parte de los votos. Claro. Eso obligaría a los alternativos, uno, a ponerse de acuerdo, dos, a un programa de Ujú. mínimos comunes y tres, a empezar a converger desde ya para cómo ponerse de acuerdo para 2022, algo que es bastante interesante. Y sí, entonces, y era el segundo punto de lo que mencionaba Laura. Entonces hay una mala fama en la administración de Petro, y listo, en algunos puntos sí tienen razón, pero también hay Con el que, patrocinio de Bel Rosita. pero también hay que decir cuál es la alcaldía actual. No es de oposición y ha sido un desastre y Es todo de el mundo derecha. lo conoce. Sí, Entonces esa justificación de que los partidos alternativos o los partidos de oposición, o sea, no pueden ser una buena opción, es completamente falso. sí, Y resalto lo que dijo Laurita, tenemos posibles precandidatos y todos me parecen buenísimos. Es decir, sea Antonio, por ejemplo, en mi caso, desde el punto de vista del Partido Verde, a mí cualquiera de las dos opciones me parece genial, sea Antonio Navarro o sea Claudia López. sí. Son personas muy talentosas y que yo estoy segura de que pudieran hacer una muy buena administración y ojalá ya quitar esa satanización que se tiene hacia la oposición, ¿no? Sí, Entonces sí tiene cosas positivas y esa unión me parece que es lo más importante, ¿no? Claro. Que desde esa oposición unida, legítima y con gobernabilidad, yo pienso que, y con una buena administración, yo pienso que podríamos sacar a Bogotá adelante sí. y digamos que a otros sectores que también hacen parte de esta ciudad y que también pueden hacer cosas por esta ciudad. Sí. Bueno, yo quiero decir algo respecto a esto que estamos hablando de la unión de la oposición, ¿sí? Entonces pues tiene que ver con esto que estamos hablando, pero yo lo pensaba a raíz de un comentario que vi por ahí en redes, como bueno, pero si la segunda vuelta en Bogotá, el problema es que los alternativos no se van a poder unir y se van a dejar ganar el de gobernista, pues, o el de derecha. Entonces el problema no es de la derecha que está proponiendo la segunda vuelta en Bogotá, sino de los alternativos. Y entonces ahí hay una cosa, y es que entre nosotros los alternativos hay una gran heterogeneidad. O sea, no es que sea toda la izquierda, porque comenzando porque hay mucha gente que entre los líderes políticos y entre las bases que se identifica como alternativo, como fuerza política alternativa, pero se identifican como de centro, no como de izquierda. Claro. Y si uno mira a la izquierda, tampoco hay una sola izquierda, hay varias izquierdas. Entonces, ahí hay un gran problema porque toda esa heterogeneidad, hay cosas de cada uno de esos sectores que no le acepta y no le reconocen a los otros sectores que también hacen parte de los alternativos. Entonces, para mí es supremamente importante que nosotros comencemos a tener un diálogo más abierto entre los alternativos, o sea, que dejemos de estar tan sectorizados y que deje de haber como esas sectas que se han hecho y que no aceptan a los que están en las otras, que busquemos terrenos comunes, ¿sí? Hay cosas que definitivamente que yo personalmente no aceptaría de otros sectores a los cuales no pertenezco dentro de los alternativos, pero yo sí creo que es importante que comencemos a dialogar más y que de verdad, como ustedes lo han dicho, que nos unamos. Yo creo, ¿sí? Yo creo que un punto en el que puede haber unión, o por lo menos una especie de convergencia, tiene que ver con temas programáticos, o sea, sí, una ciudad sostenible en torno al agua, en torno al cuidado del medio ambiente, el cuidado de los humedales, de las cuencas hidrográficas, una ciudad pensada, redensificada y no pensada como área metropolitana y sí, expandida de manera irregular, una ciudad que le apueste a la movilidad eléctrica, una ciudad que le apueste a un transporte público eléctrico y de calidad, una ciudad que empiece a pensar en un metro no pensado para hacer la nodriza de Transmilenio, sino pensado como el eje central del transporte en Bogotá. Yo creo que esa serie de mínimos comunes nos llevarían a una propuesta robusta y con posibilidad de hacer una muy buena alcaldía. Pero lo primero, o sea, antes de pensar en
en los acuerdos programáticos que, como tú dices, debe ser como la meta final, pues, de esa unión, pero lo primero sería como reconocer la legitimidad de los otros sectores, porque hay mucha gente que si es extremadamente, digámoslo, petrista, entonces, no, los que votaron en blanco son todos ya uribistas. Y lo contrario, si entonces votó en blanco, entonces los petristas son unos extremistas y no los queremos. Entonces, no, o sea, si todos nos identificamos como alternativos, tenemos que reconocer que no somos un solo movimiento, somos heterogéneos y hay que valorar esa heterogeneidad y buscar los mínimos comunes, y ahí sí entonces miramos cuáles serían esos mínimos comunes que, como tú lo dices, serían programáticos. Pero la otra también sería pensar de verdad en personajes que nos vayan a representar, que tengan posibilidades de ganar, porque de nada nos sirve ponernos de acuerdo en unos mínimos comunes si después el personaje que vaya a competir, que va a salir como el candidato de las alternativas, entonces pues no tiene chance de ganarle al de la derecha o al de los partidos tradicionales, más bien. Digamos que hay algo lo que ustedes han mencionado, y es que hay que buscar puntos en común, que hay que buscar la convergencia, y siempre dentro del marco del respeto, ¿no? Sí. En esa pluralidad y esa diversidad que hay en esos partidos de oposición. El problema, y es finalmente tal vez la razón por la que estamos acá, y es ¿por qué todo va allá? Porque esto es un proceso, y como todo proceso pues toma tiempo. Sí, claro. Lo voy a comparar como madurar un vino. Un buen vino hay que dejar que se añeje, ¿no? Para obtener toda esa riqueza, ¿no? En sabor y en aromas. Y lo mismo pasa acá. O sea, vamos a tener, si nos toca la segunda vuelta a 2019 en Bogotá, pues va a ser un proceso, o sea, a las carreras. Sí. Y que corremos un grave riesgo de que no alcancemos el objetivo precisamente por la premura, ¿no? Y eso yo pienso que a los tres nos preocupa enormemente, ¿no? Sí. Es que tenemos muy poco tiempo para lograrlo. Uh-huh. Pues sí, Joa, respecto a eso lo que yo digo es, bueno, como Navarro dijo, que los alternativos vamos a ganar la alcaldía de Bogotá con o sin segunda vuelta. Sí, o sea, ese es, ojalá. Sí, ojalá, pero entonces lo que hay que hacer es prepararnos para, bueno, si ellos quieren meter el pupitrazo de la segunda vuelta, pues que lo metan, pero nosotros ya estamos preparados, unidos, con un frente sólido para afrontar ese pupitrazo y que no pase lo que ellos quieren. Hay un aspecto que pues sería bueno recalcar, y es, digamos, en estas elecciones presidenciales hubo una tesis que de alguna manera un cierto sector, puntualmente el candidato de la izquierda, Petro, y muchos de los que hacían parte de su círculo cercano a nivel intelectual, hablaban de que el centro no existe, y lo que crearon fue no solo el petrismo sino el uribismo, una contradicción, una tensión entre izquierda y derecha para dejar sin piso al centro político. Y creo que en estas elecciones el centro político, la disputa por el centro realmente es el factor definitivo y el factor diferencial para ganarle al otro. Entonces la disputa por el centro creo que toma un nuevo rumbo, toma un nuevo protagonismo, y si no se vuelve, digamos, a poner en la centralidad política de lo que se viene el tema de la disputa por el centro, estoy seguro que los alternativos vamos a perder. Sí, exacto. Entonces por eso es que yo insisto tanto en eso. Lo primero que tenemos que hacer como alternativos es reconocer la heterogeneidad, ¿sí? Entonces, si usted es de los que dicen, no, el centro no existe y es uribista, pues ya, no, de verdad no. Los del centro tienen que sentirse acogidos y escuchados y legitimados. Y viceversa, si usted es de centro, usted sabe de los problemas que han tenido los partidos tradicionales, pero es de los que dice la izquierda. Y hay que derrotar a la izquierda, todo eso, alias el petrismo. Los comunistas. Sí, son lo mismo la izquierda y la derecha y no sé qué. Venezuela, toda esa vaina, no. Entonces, o sea, aceptemos esa heterogeneidad y construyamos sobre ello. ¿Sí? Es lo primero que tenemos que hacer. Bueno, ya para finalizar, nos vamos ahorita a comer natilla o buñuelos. Creo que a ti no te gustan mucho los buñuelos y a ti no te gusta mucho la natilla. ¿Cómo así? Pero nos vamos. A mí sí me gusta la
natilla. No, no dejen que me difamen así, por favor. A mí me encanta la natilla. Y los buñuelos. Y los toda buñuelos. la comida. Sí. Amor eterno de la natilla y de los buñuelos. Navidad. Bueno, Bueno, chao. chao. Chao.